Bienvenidos al nuestro canal. Hace poco salieron los iPhone 16 y Samsung no se quiere quedar atrás, por lo tanto, el Samsung Galaxy S25 Ultra será una locura, será una bestia de celular con características super premium y características súper avanzadas, inclusive superando al iPhone 16 Pro Max. Así que en este video te cuento todas las filtraciones, todos los rumores que existen acerca de este celular que cada vez está más cerca de ser presentado. Empecemos hablando acerca del diseño. Aunque no veremos un rediseño radical, el Galaxy S25 Ultra viene con varios ajustes importantes en su diseño. Samsung ha optado por mantener la esencia de las generaciones anteriores, pero con algunos retoques claves. ¿Qué significa esto? Bueno, el Samsung Galaxy S25 Ultra será más delgado y ligero que su predecesor, con solo 219 G de peso y 8,2 milímetros de grosor. Será uno de los móviles más manejables y cómodos del mercado, superando incluso al iPhone 16 más, que tiene 227 G de peso. Además, sus esquinas serán más redondeadas y sus bordes más suaves, lo que le da un aspecto más elegante y cómodo en la mano. Eso sí, no esperes algo totalmente revolucionario, sino más bien una evolución refinada del diseño que ya conocemos. Un detalle que siempre destaca en los Galaxy Ultra es la pantalla, y el 25 Ultra no decepcionará. El dispositivo aumentará ligeramente el tamaño de pantalla hasta 6,89 pulgadas, bordeando las 6,9 pulgadas del iPhone 16 Pro Max. Lo mejor es que este aumento no hará que el teléfono sea más grande físicamente, ya que los biseles, o sea los bordes, serán aún más delgados que nunca. Esto no solo te dará una experiencia visual más inmersiva, sino que también hará que el dispositivo sea más compacto en tu mano, a pesar de tener una pantalla casi del tamaño de una mini tableta. Uno de los puntos fuertes de Samsung es su integración de la inteligencia artificial. El Galaxy S25 Ultra no será la excepción, y promete llevar la inteligencia artificial a un nivel completamente nuevo, superando las capacidades de otros smartphones del mercado. Samsung ha estado trabajando en mejorar aspectos como la traducción en tiempo real, que ya cuenta el S24 Ultra, la optimización de la batería y la fotografía computacional. Desde el primer día se espera que el S25 Ultra sea capaz de traducir conversaciones en vivo en varios idiomas de manera mejorada, lo cual será útil tanto para viajes como para situaciones de trabajo. También la IA optimizará el uso de energía según tus hábitos, permitiendo un 10% más de duración de la batería, sin aumentar su capacidad física, y en sí muchas funciones de inteligencia artificial en la cámara, en el sistema, en todos lados. Algo que siento que Apple está bastante atrasado en inteligencia artificial. A pesar de que ya exista Apple Intelligent, realmente no es tan avanzada como la que está usando Samsung, y es que realmente en los iPhone todavía no se puede aprovechar de una buena manera. Pero bueno, familia, ahora hablemos de lo que muchos esperan: las cámaras. El Galaxy S25 Ultra mantendrá su sensor principal de 200 megapíxeles, que ya ha demostrado ser uno de los mejores del mercado, sobre todo en condiciones de baja luz, y con su increíble zoom periscopio. La novedad vendrá en la cámara ultra gran angular, que aumentará 50 megapíxeles, mejorando las tomas panorámicas y ampliando la calidad de las fotos en escenario amplios. Además, Samsung ha puesto especial atención en las cámaras, no solamente en la parte interna, sino también en el diseño de las cámaras, logrando que sobresalga mucho menos al colocar el dispositivo sobre una superficie plana. De hecho, se ha compartido una imagen comparativa que muestra cómo la cámara del iPhone sobresale 4,3 milímetros, mientras que la del Samsung Galaxy S25 Ultra apenas sobresale 2,4 milímetros, un 45 por menos. Este diseño no solo mejora la estética del dispositivo, sino que también reduce el riesgo de que las cámaras sufran daños al estar tan expuestas. Y también deben de saber que Samsung no solo está apostando por más megapíxeles, sino que también añadirá mejoras significativas en fotografía computacional. Como les comentaba anteriormente, gracias al nuevo procesador y la inteligencia artificial, el S25 Ultra será capaz de mejorar imágenes en tiempo real, ajustando colores, sombras y detalles para obtener fotos profesionales sin esfuerzo. Y ahora, ¿qué es del procesador? El procesador será el Snapdragon 8 generación 4. Este nuevo chip no solo promete un salto en rendimiento del 30 al 40% en comparación con la generación anterior,
sino que también será mucho más eficiente energéticamente. Esto significa que podrás disfrutar de multitarea, juegos intensivos y edición de video en alta resolución sin preocuparte por el rendimiento o el sobrecalentamiento del teléfono con este procesador. Samsung también mejorará la grabación de video, permitiendo modos que ahora solo están disponibles en cámaras fotográficas profesionales, como la grabación en formato RW, pero aplicado a video. Esto significa que creadores de contenido, fotógrafos, biógrafos y maker tendrán en sus manos una herramienta increíble para capturar y editar videos con calidad cinematográfica. En cuanto a la batería, Samsung mantiene la capacidad de 5000 mAh que ya es el estándar en los Galaxy Ultra. Aunque no veremos un incremento en la capacidad, las mejoras en la eficiencia del procesador permitirían que la batería dure más tiempo, y si te preocupa la carga, mantendremos los 45W de carga rápida, lo cual sigue superando a la competencia, especialmente cuando hablamos del iPhone 16 Pro Max, que apenas alcanza los 30W. Aunque algunos teléfonos ya ofrecen cargas de más de 100W de vuelo, Samsung ha optado por una carga más segura y eficiente que no comprometa la durabilidad de la batería a largo plazo. En conclusión, el Samsung Galaxy S25 Ultra no será una revolución en cuanto de diseño. Son pequeñas las mejoras en su diseño, pero trae mejoras significativas en rendimiento de cámaras. Inteligencia artificial y eficiencia energética son como una mejora de lo que ya está en el S24 Ultra. Samsung sigue puliendo su fórmula ganadora, ofreciendo a los usuarios una experiencia sólida, cómoda y muy potente, pero lo que parece en el papel es que será mejor que el iPhone 16 Pro, aunque queda esperar a que salga el dispositivo para ver cómo se comporta. ¿Crees que el Samsung Galaxy S25 Ultra podrá superar a este celular de iPhone? Pues tu opinión la puedes dejar en los comentarios. Lo siguiente, antes de la revelación, es un benchmark filtrado del Galaxy S25 Ultra, usando el Snapdragon 8 Gen 4. Ahora el benchmark está en Geekbench 6 bajo el número de modelo SMS938B, y muestra que los núcleos de rendimiento están funcionando a 4.47 FHT y los núcleos de eficiencia a 3.50 Hz, y obtuvimos una puntuación de un solo núcleo de 311 y luego una puntuación multicore de que 533, puntuación de 92706. Entonces, esta es una buena puntuación y es genial ver, ya que sin duda vamos a ver más mejoras a medida que Samsung aumente la optimización del teléfono mientras nos acercamos al lanzamiento. Ahora, a continuación, tenemos la revelación del Samsung Galaxy S25 Ultra, y aquí hay un video handcam para mostrarte exactamente lo que podemos esperar. Ahora debo señalar que esto no es realmente real, es un render conceptual que he creado basado en toda la información filtrada, y he tratado de hacerlo lo más real posible para la mejor ilustración. Ahora toda la información fue filtrada por OnLeak, y para aquellos de ustedes que no lo saben, OnLeak ha sido increíblemente preciso en los últimos años, dándonos información acertada muy temprano sin muchos errores, pero como pueden ver, ha habido un cambio drástico en el diseño, haciéndolo más similar a la forma de su versión más pequeña, y ahora tiene esquinas curvas con bordes planos. Ahora, las dimensiones del teléfono son 612.48, 77.6 ASX, 8.2 milímetros, y también es más ligero que el año pasado con 232G. Bueno, el diseño de la cámara también ha cambiado un poco en la parte trasera, y la pantalla va a ser una pantalla plana de 6.26 pulgadas. Además, es importante notar que los colores tampoco han sido confirmados. Aún podemos estar bastante seguros de que habrá una versión en negro como siempre, pero en cuanto a los otros colores, no hemos tenido ninguna información filtrada, así que esto es simplemente una ilustración. Pero ojalá estos renders te den una buena idea de lo que podemos esperar, y voy a hacer un tráiler de adelanto, tan pronto como sea posible, pero para aquellos entusiasmados con la serie Samsung Galaxy S25 5. Ahora vamos a repasar las especificaciones completas. Primero tenemos el Galaxy S25 estándar, que viene con una pantalla AMOLED dinámica de 6,36 pulgadas, con mejoras en brillo y precisión de color. Obtendremos una pantalla de 120 Hz con HDR10 Plus y una resolución de 1080x 3040, y por supuesto, protegido por Gorilla Glass. Big 2 Stress, obtenemos una cámara selfie de 12 megapíxeles con diseño perforado, y luego en la parte trasera es una configuración de cámara triple que consiste en una cámara gran angular, una ultra gran angular y una cámara telefoto. Pero lamentablemente en este momento no sabemos exactamente qué sensores están utilizando. Será impulsado por el Snapdragon 8 Gen 4 en Estados Unidos, y los modelos globales van a usar el
Exynos 2500 y vendrá con una opción de 8 o 12 GB de RAM y almacenamiento de 128 hasta 502 GB. Será con una batería de 4100 mAh con carga rápida de 45 W y por supuesto será compatible con 5G, soporte de 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7 y banda ultra ancha. Se lanzará con One UI 7 basado en Android 15. Se espera que su precio de lanzamiento ronde los 8.800 en enero de 2025. A continuación tenemos el Samsung Galaxy S25 Plus, que viene con una pantalla AMOLED dinámica de 6,7 pulgadas y de nuevo vemos mejoras en ambos brillo y precisión de color. Obtenemos una pantalla de 120 Hz con HDR10 Plus y una resolución de 1440 x 300 y 120 y nuevamente está protegido por Gorilla Glass Victus 3. Tenemos una cámara para selfies de 12 megapíxeles con recorte en pantalla. Luego en la parte trasera es un conjunto de 3 cámaras que consiste en una cámara amplia, una ultra amplia y un teleobjetivo, pero de nuevo en este momento no sabemos los sensores exactos que se están utilizando. Ahora va a ser impulsado por el Snapdragon 8 generación 4 en los Estados Unidos y luego los mercados globales van a recibir el Exynos 2500. Viene con 12 GB de RAM y una opción de 256 o 512 de almacenamiento. Esto será por supuesto UFS 4. Viene con una batería de 4900 mAh con carga rápida de 45 W y, por supuesto, vendrá con 5 Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7 y soporte de banda ultra ancha y se lanzará con One UI 7 basado en Android Queen y se espera que se lance desde alrededor de $1,000 en enero de 2025. Ahora por fin tenemos el modelo más premium, el Samsung Galaxy S25 Ultra. El S25 Ultra viene con una pantalla Dynamic AMOLED de 6.9 pulgadas. Con mejoras en el brillo y la precisión del color, obtenemos una pantalla de 120 Hz con HDR10 Plus, una resolución de 1440 x 320 y estará protegido por armadura de vidrio Gorilla. También probablemente tendremos una cámara de 12 megapíxeles para las selfies, pero hay algunos rumores de que podría ser el primer teléfono con una cámara bajo el panel y en el dorso tenemos una configuración de cámara cuádruple que consiste en una cámara gran angular, una cámara ultra wide, una telefoto y una cámara periscopio. Pero por ahora no sabemos exactamente qué sensores se están usando. Ahora se potenciará con el Snapdragon 8 generación 4 en todas las regiones y va a salir con 12 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento. Esto será por supuesto UFS 4, viene con una batería de 5000 mAh con carga rápida de 45 W y por supuesto vendrá con 5G, Velo 5.3, Wi-Fi 7 y banda ultra ancha y se lanzará con One UI 7 basado en Android 15 y se espera que el S25 Ultra se lance desde 1300 en enero de 2025. En general, la serie Samsung Galaxy S25 se parece un poco a su predecesor, salvo por el Ultra, y gracias al lanzamiento exclusivo del Snapdragon va a tener grandes mejoras en todos los aspectos. Por supuesto, el nuevo diseño del S25 Ultra también significa que vamos a ver un cambio refrescante en un diseño que se ha mantenido bastante igual durante varias generaciones y con mejoras en el hardware, y la pantalla va a ser un gran lanzamiento. Todavía se está poniendo mucho énfasis en la inteligencia artificial y con la colaboración entre Samsung y Google. Sin duda veremos algunas mejoras con nuevas funciones en el lanzamiento de la serie S25 y estoy emocionado por ver cómo se verá en persona un S24 Ultra más curvo y sin duda recibiremos muchas más filtraciones a medida que nos acerquemos y las compartiré tan pronto como lleguen, así que asegúrate de suscribirte para no perderte nada en el futuro. Si este video les ha gustado, los invito a dejar su like, suscríbete al canal, activa la campanita y nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima.